Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 20 de la serie La Reencarnación, Ley Universal, y lo hacemos continuando con el testimonio del sacerdote y escritor Raúl Lugo Rodríguez, que sigue diciendo: no sé qué cuidan en las escuelas que no aceptan a maestros abiertamente gays. El mayor número de casos es estupro, si no la generalidad se registran entre un maestro heterosexual y las niñas. Bueno, en algunas escuelas sí se permite la intervención de maestros. Se acepta también a personas gays en las escuelas, pero para aseadores de los baños. Seguimos viendo en el mundo de apariencias donde importa más el que dirán y el que pensarán, donde se reprimen los auténticos sentimientos, la libertad, el amor, en aras de la hipocresía, la ambición y la falsedad de unos corazones opacos y crueles, que buscando solo el beneficio de sus propios intereses, creen saberlo todo, manipularlo todo, unos erigiéndose como poder de Dios sobre la tierra y otros quedándose con la sal y la tierra de todos. Tierra que cogerá sus cuerpos mortales como a los demás y que entregarán sus cuentas al Supremo, sin privilegios de ningún tipo, porque Dios no tiene preferencias particulares por ninguno de sus hijos, ni justifica las acciones de unos para censurar a otros. Jesús lo retrató perfectamente cuando dijo: sepulcros blanqueados, raza de víboras, relucientes por fuera y llenos de podredumbre repugnante y vomitiva por dentro. Aún puede agradecer a Dios de que exista la reencarnación, que le ofrecerá nuevas oportunidades en el futuro para convertirse de demonios en ángeles, como cualquiera de sus hijos. Y hasta aquí el magnífico testimonio de este sacerdote, con las ideas y sentimientos muy claros. Ojalá los jerarcas de la Iglesia Católica abran los ojos y los oídos y de una vez por todas erradicaran el odio hacia los homosexuales de su corazón y descubrieran por fin lo que significa ama a tu prójimo como a ti mismo. Como era previsible, no podía faltar la aportación del espíritu sobre el tema de la homosexualidad. Y seguidamente veremos la opinión que sobre la misma expone Emmanuel en el libro del medium Chico Xavier, Vida y Sexo. Vista la ocurrencia más con los preconceptos de la sociedad hecha en la Tierra por la mayoría heterosexual, nos damos cuenta de que esta misma ocurrencia va aumentando en intensidad y extensión, y el mundo ve en la actualidad en todos los países grandes comunidades de hermanos en esas experiencias, formadas por millones de hombres y mujeres que solicitan atención y respeto e igualdades con respecto a las criaturas heterosexuales. La vida espiritual pura y simple se rige por afinidades selectivas esenciales, pero a través de milenios y milenios el espíritu pasa por una secuencia de reencarnaciones, ya sea en condición femenina o ya sea en condición masculina, lo que abona el fenómeno de la bisexualidad, más o menos pronunciado en casi todas las criaturas. El hombre y la mujer serán asimismo acentuadamente masculino o femenino sin especificación psicológica absoluta. Frente a esto, el tránsito de la individualidad femenina a la masculina o viceversa, al albergar el vestido físico, demostrará faltamente los trazos de la feminidad, donde se haya estacionado por muchos siglos, en el que, pese al aspecto masculino que lo caracteriza, se verifica asimismo un proceso análogo referente a la mujer y en las mismas circunstancias. Es obviamente comprensible frente a lo expuesto que el espíritu al renacer entre los hombres puede tomar un cuerpo femenino o masculino,
no solo atendiendo al imperativo de encargos particulares en determinado sector, sino también en lo concerniente a las obligaciones regenerativas. El hombre que abusó de las facultades genésicas, arruinando la existencia de otras personas con la destrucción de uniones y hogares diversos, en muchos casos es inducido a buscar una nueva posición al renacer en un cuerpo morfológicamente femenino, aprendiendo en esta prisión a equilibrar sus propios sentimientos, y la mujer que actuó de igual manera es impulsada a la reencarnación en un cuerpo morfológicamente masculino con los mismos fines. Y aún en muchos casos, espíritus cultos y sensibles aspiran a realizar tareas específicas en la elevación de cuerpos humanos y consecuentemente la elevación de sí mismos, y piden a los instructores en la vida mayor, quienes los asisten en su inmersión en el campo físico, en un vestido carnal opuesto a la estructura psicológica en la cual se definen. Con esto tratan de vivir ocultamente en la armadura carnal con la cual se protegen contra consecuencias irreversibles en el mundo afectivo, a manera de perseverar sin mayores dificultades en los objetivos que se le hayan propuesto. Observadas las tendencias homosexuales de los compañeros reencarnados en esta faja probatoria, es necesario darles el amparo educativo adecuado, de la misma manera que se da la educación y la instrucción a la mayoría heterosexual. Y para que se verifique la justicia y la comprensión, camina el mundo de hoy hacia una más alta comprensión de los problemas del amor y del sexo, porque así, frente a la vida eterna, los errores y los aciertos de los hombres de cualquier procedencia en los dominios del sexo y del amor son analizados por el mismo elevado modelo de justicia y misericordia. Eso ocurre porque todos los asuntos en este área de la evolución y de la vida se especifican en la intimidad de la conciencia de cada uno. También contamos con el magnífico testimonio de Ramadís, espíritu sabio donde los haya, y lo que nos dice al respecto en la obra póstuma de Ercilio Mas, Bajo la luz del espiritismo. Se considera que el reino de Dios también está en el hombre, y como él fue hecho a imagen de Dios, es evidente que el llamado pecado, mal, crimen o vicio es censurable cuando se incurre en él, después de que el espíritu humano alcanzó frecuencias superiores. Los aprendices promueven y subliman el instinto animal en el hombre, y el hombre en el futuro ángel. Esas enseñanzas son aplicables a todos los seres. La virtud, por lo tanto, es la práctica de aquello que beneficia al ser en los diversos grados de la escala evolutiva. El llamado pecado es la carga que porta la criatura que cultiva o que le fue posible usar y que, siendo de índole beneficiosa, le sirve para todo momento de su evolución. La homosexualidad, por lo tanto, en forma alguna, puede ofender las leyes espirituales, porque nada de lo que se use en la actividad humana hiere a los maestros espirituales, así como sucede con el alumno primario, que no causa resentimiento al profesor cuando su comportamiento educativo no se corresponde con las reglas trazadas, por ser aún inmaduro. Pecados y virtudes en nada ofenden o loan al Señor, pero definen lo que es mejor o peor para el que busca su felicidad por los intrincados caminos de los mundos materiales, sin estabilidad angélica. La homosexualidad no es una conducta dolosa ante la moral mayor, pero sí delante de la falsa moral humana, pues al no poder definir los orígenes fundamentales de este complejo problema y cuáles son los motivos de la homosexualidad, lo consideran un problema más de orden moral que técnico, científico, genético
o endocrino. Es un problema que se evidencia cada vez más por el aumento demográfico de la humanidad y también por las nuevas concepciones de la convivencia humana, como liberación de tabúes y la búsqueda de la autenticidad en la vida y sus propósitos. Crecen los grupos, comunidades y hasta instituciones homosexuales, con el afán de resolver los problemas angustiosos o los motivos de las incoherencias señaladas por los que desprecian esa forma de vida. Jugadores del prójimo, que son incapaces de juzgarse a sí mismos. Millones de hombres y mujeres son portadores de esa anomalía que requiere la atención y el estudio de sus reacciones y comportamientos, no juzgándolos y censurándolos a la luz de los principios y costumbres morales de la civilización retrógrada y mistificada. Se considera la multiplicación de instituciones, casa de salud, investigación, manicomios, clínicas psiquiátricas, psicológicas, recursos de hipnosis terapéutica a fin de solucionar los problemas de la prostitución, el alcoholismo, educación, pobreza y todo tipo de imprudencias humanas. Por lo tanto, debido a las criaturas homosexuales, también es ilícito que todos esos esfuerzos e investigaciones sean hechos en pie de igualdad con las criaturas heterosexuales. Bajo la égida de la severa advertencia del Cristo en que no juzguéis para no ser juzgados, a quien juzga el problema de la criatura homosexual de modo antifraterno y aún insultante, no hay duda de que la ley en muy poco tiempo lo situará en la misma condición desairada. En la próxima encarnación, pues también es de ley que a cada uno le será dado según sus obras. Si consideramos que no existe nada de nocivo, inmoral o anormal, las tendencias homosexuales son el resultado de la técnica de la actividad del espíritu inmortal a través de la materia educativa. Esas pruebas sitúan al ser en una franja de prueba o de nuevas experiencias para despertarles o desarrollar nuevas enseñanzas sobre la finalidad gloriosa y felicidad de la individualidad eterna. No se trata de una equivocación de la creación, porque no hay errores, sino apenas de experimentos que obligan a nuevas adquisiciones para las manifestaciones de la vida material y espiritual. El compañero atribulado o de tendencia homosexual necesita del amparo educativo de la instrucción espiritual correcta respecto a los acontecimientos reencarnatorios y de la fenomenología de las pruebas kármicas. Los errores y los aciertos del alma, principalmente en el cuerpo y en el campo del amor y del sexo, sean cuales fueren las líneas de fuerza en esta o en aquella dirección, son problemas que reciben el mismo análisis y solución justa por parte de la ley, sea cual fuere la procedencia correcta o equivocada. Son asuntos de la conciencia de los hombres, pues de acuerdo con la justicia y sabiduría, quien no pasó por pruebas semejantes y condena o insulta al prójimo, deberá enfrentarlas tarde o temprano a fin de sentir en su propia carne no el error del prójimo, sino el remordimiento de su mal juzgamiento espiritual. Creo suficiente estos dos testimonios del mundo espiritual para conocer la verdad sobre la homosexualidad masculina y femenina y sus consecuencias en nuestro empobrecido mundo, como podemos observar, más dispuesto a revalorizar y pujar por el mundo de César que a solventar la evolución de su propio e inmortal espíritu. Hemos hecho un recorrido sobre la homosexualidad a través de la historia, conociendo distintas opiniones, entre ellas la de la ciencia y la de la Iglesia. Como gozamos de nuestro libre albedrío, a cada uno le corresponde sacar su propia conclusión sobre el tema. Ojalá
Este pequeño estudio ayuda a despertar incógnitas y también a despejar un poco más las mentes trasnochadas y adormiladas, poniendo una pequeña luz en el corazón de cada hermano nuestro. Son muchas las pruebas que evidencian la reencarnación, como hemos podido comprobar en los capítulos anteriores, pero seguiré abundando en el tema, siempre con la intención de allanar el camino o encender una pequeñita luz ante el escéptico, el apático o el científico descreído. Para ello, indagaremos en los siguientes campos: los niños prodigio, mediunidad, recuerdos espontáneos de vidas pasadas y terapia de regresión a vidas pasadas. Los niños prodigio. Miles son los casos que a lo largo y ancho de nuestro mundo dejaron su huella especial en el tiempo. La ciencia aún se sigue preguntando el por qué esos niños sobresalen por encima de la mayoría de su misma edad, con un coeficiente de inteligencia superior y una madurez inusual para sus cortos años de vida. Es más que probable que tarden en encontrar la respuesta acertada, ya que, como digo, siempre fuera de lo que puedan medir, contar o pesar en sus laboratorios, carece de la credibilidad suficiente para que merezca su aceptación. Pues así ocurre con otras tantas cuestiones que escapan de sus manos. No solo que no las aceptan, sino que ponen en entredicho a Dios por seleccionar a sus propios hijos, dotando a unos de una inteligencia especial, mientras al resto nunca lograrán sobresalir por encima de lo normal en una criatura de pocos años. Quizá la deseada respuesta esté más en consonancia con la creencia en la ley de la reencarnación, pues una sola vida, por larga e intensa que nos parezca, no alcanza el tiempo suficiente para que el ser humano adquiera el conocimiento necesario que empuje debidamente a la evolución y al progreso de su espíritu, pues éste necesita para ello una larga peregrinación por las vidas físicas, donde no solo ensaya en los distintos cuerpos y sexos, aprendiendo cuánto tiene a su alcance para enriquecer su intelecto, sino que también expresa y deja la huella de las experiencias aprendidas en sus vidas anteriores. Hay que distinguir la inteligencia innata de lo que pueda ser una habilidad, por especial y rara que nos parezca, ya que ésta puede ser adquirida en la presente vida del individuo. Esa inteligencia innata se puede apreciar también en la xenogloxia, por lo que un individuo es capaz de hablar un idioma que nunca haya podido aprender, y mucho menos a tan corta edad. Por ejemplo, una persona que sea capaz de hablar correctamente y con gran fluidez inglés o alemán, cuando nunca ha tenido contacto con nadie que le hablara en esa lengua, ni se haya desplazado al país de origen. Los escépticos aseguran que el cerebro de cualquier niño absorbe como una esponja cuanta información les llega, aunque sea lejana al entorno familiar, y pueden aprender frases o palabras. Pero eso es una cosa, y mantener una conversación en toda regla es algo que para ellos no tiene explicación alguna. Aunque la xenoglosia ha sido probada científicamente, es una de las piezas claves en la demostración de la existencia de la reencarnación y que puede darse tanto en niños, jóvenes o mayores. Uno de los muchísimos casos analizados por el profesor Stevenson fue el de una mujer estadounidense de 37 años de edad, que al someterse a una regresión comenzó a hablar en sueco. Al ser preguntada, ésta apuntó que había sido un ciudadano sueco llamado Jensen Jacobi. En su conversación se apreciaron más de 100 palabras de las que expertos confirmaron su acento sueco con mezcla de noruego. Esta es la opinión vertida en uno de los mensajes del espíritu de Emmanuel, guía espiritual del médium brasileño Chico Xavier.
El genio constituye el resultado de los más extensos esfuerzos en múltiples reencarnaciones, de abnegación y de trabajo, en la conquista de los valores espirituales. Ahora revisemos algunos casos de esos niños prodigio. Miguel Ángel, espléndido escultor, arquitecto y pintor, que apenas cumplió los 5 años, despertaba la admiración por sus grandes dotes para la escultura. Torquato Tasso, uno de los escritores italianos más ilustres del Renacimiento, comenzó a escribir a los 16 años su obra más famosa, el gran poema épico Jerusalén libertada. Blaise Pascal despuntó desde su niñez en los campos de la geometría y matemáticas como un gran experto. Christian Friedrich Heineken, un caso insólito, pues con apenas unas cuantas horas de vida comenzó a hablar. Conocido como el niño de Lübeck, el año de nacer había leído el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia atribuidos a Moisés. A los 3 años se conocía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, llegando a estudiar geografía, historia y matemáticas, sobresaliendo entre los eruditos de su tiempo. Aparte del alemán, su lengua materna, hablaba correctamente latín y francés. Jean Cardiac fue otro niño prodigio del siglo XVIII, que conocía el alfabeto con tan solo 3 meses. Al cumplir 1 año, hablaba perfectamente el francés, dominaba el latín a los 3 años, el inglés a los 4 y el hebreo y el griego a los 6 años. Wolfgang Amadeus Mozart, su padre, le puso a estudiar música con tan solo 3 años de edad, mostrando una habilidad prodigiosa con los instrumentos de teclado y con el violín, sorprendiendo a todos, incluida la aristocracia y realeza europeas, cuando en 1 año más tarde compuso su primer concierto para piano y a los 12 su primera ópera. La opinión de los expertos ante sus creaciones era casi unánime. Sus partituras son tan difíciles como perfectas. Ludwig van Beethoven, innegable talento musical, cuya infancia, aunque menos conocida que la de Mozart, no deja de ser por eso menos precoz en el mundo de la música, dando su primer concierto de piano a la edad de 7 años. A los 11 formaba parte como violinista en una pequeña orquesta de teatro, sustituyendo a la edad de 13 a su maestro Christian Gottlob Neff, al frente del órgano de la iglesia. Sin duda, es uno de los compositores más importantes e imprescindibles en el panorama musical de todos los tiempos. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 20 de la serie La reencarnación, ley universal. Como veis, la propia vida no deja de sorprendernos. En ella existen ejemplos y testimonios que reflejan lo extraordinario que encierran las divinas leyes establecidas por Dios, nuestro Padre de amor, para toda su creación, y comprobado está que cuando el ser humano profundiza y lucha por la superación de los hierros del pasado, alcanzando grandes pasos en la evolución de sus espíritus, recibe de aquellos que ya superaron las pruebas reencarnatorias y ya son salvos en Dios, toda la ayuda y el amor adquirido a través de sus muchas vidas en carne, para beneficio de todos sus hermanos encarnados. Todos los testimonios que hemos visto y los que nos quedan por ver así lo demuestran, por mucho que aún sigan entrando en polémica insulsas de si es verdad o no la reencarnación, sobre todo y como siempre la Iglesia Católica, porque claro, si lo omitieran, ¿para qué servirían las confesiones de los pecados, su infierno y su no menos popular Perico Botero? Bien claro lo dijo Jesús: razonad con mayúsculas, de esa manera os ahorraréis de comulgar con sus gruesas ruedas de molino.
La frase con la que cerramos el capítulo 20 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece al filósofo, poeta, músico y filólogo alemán Friedrich Nietzsche, la cual dice: la teoría de la reencarnación es un punto de partida de la historia del hombre. Hasta la próxima semana y con un cálido abrazo fraterno, os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.